Si tu nevera, refrigerador, congelador o como le llaman en tu región, no está enfriando en la parte de abajo, te invito entonces que te quedes en este vídeo, porque este vídeo sí es para ti. Hola, ¿qué tal, rescatador o rescatadora de electrodomésticos? Vamos a acercarnos para ver por qué motivo es que no está enfriando correctamente. Pero antes vamos a darle la bienvenida a los nuevos suscriptores, como siempre. Y si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y le des a la campanita que aparece aquí debajo para que te lleguen las notificaciones de nuestros vídeos y seas de los primeros en verlos. Mira, ya estamos en el área del congelador y como puedes observar, tiene hielo acá. Y tiene bastante hielo. De un lado y del otro. Esto lo estoy haciendo así con el destornillador para la demostración, pero yo te sugiero que no utilices un destornillador para esto. Puedes utilizar una espátula como esta. Ya yo me he adelantado un poco y he extraído los tornillos que tiene este panel, que tiene, es decir, que debe tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tornillos. Aquí tiene el agujero tapado. He extraído los tornillos, los dos más largos están acá arriba. Pero eso es en el caso de este refrigerador. Hay veces que tiene 4, hay veces que tiene 2, según el modelo. Los hay incluso que no tienen tornillos. Pero ¿qué es lo interesante aquí? Lo interesante es que yo traté, y por ese motivo fue que me motivé a hacer el vídeo para compartírtelo. Yo intenté extraer el panel y está bastante pegado. Quiere decir que vamos a encontrarnos una abundancia de hielo acá innecesaria. Innecesaria, te digo, porque realmente así no puede funcionar. Wow y re wow. Lo que hemos visto hasta ahora es una exuberante cantidad de hielo dentro del área del evaporador. Pero quiero hacer un paréntesis para explicarte un poquitito por qué motivo, no por qué está el hielo, sino por qué motivo es que no está enfriando. Aquí debajo, cuando en el área del evaporador tenemos tanta cantidad de hielo. Esto es uno de los componentes que hace que el área del refrigerador enfríe. ¿De qué manera? Bien, mira, él tiene un conducto que, si lo miras, tiene un agujero aquí debajo. Pues a través de este conducto, el ventilador que va colocado exactamente aquí detrás impulsa el aire hacia abajo a través de, no lo podemos ver, pero tiene un agujero muy pequeño. Déjame ver si se puede ver, se puede observar. Tiene un agujero muy pequeño, este que está acá tiene una ranura, no sé si se logra apreciar acá. Esa pequeña ranura que está ahí, por ahí es por donde va el aire hacia el refrigerador, no más. Ese es todo el aire que va hacia la parte de abajo del refrigerador, a través de este conducto que está cubierto por el panel de plástico que viste que extraje primero. Pero, ¿de dónde sale este aire frío? Es lo que te voy a compartir ahora para poder entender por qué motivo es que no está enfriando en el área de abajo. Para poder entender esto, vamos a observar esta parte de abajo del congelador. Mira, tiene 3 agujeros. De hecho, hay uno que está tapado con hielo. No mucho, pero tiene hielo.
Pero todavía tiene un agujero destapado, ¿ves? Mira. Y tiene este otro, también destapado. Pues este agujero grande, a diferencia del agujerito que nosotros vimos en el panel, pues este agujero grande es pues mediante el cual envía el aire hacia abajo. Y estos dos agujeros de ambos lados son lo que le llamamos el retorno. Se llama retorno precisamente porque por aquí es que regresa el aire. Como debes saber, el aire frío es más pesado que el aire caliente. Quiere decir que es muy fácil, en este caso, recolectar el aire menos frío, por decirlo de algún modo, que regrese para acá. Pero ¿hacia dónde va ese aire? Ese aire viene hacia el evaporador. Pasa a través de las celdas del evaporador porque es succionado a través del ventilador, que mira, funciona bien. Es succionado a través del ventilador y entonces el ventilador impulsa el aire convertido en aire frío como tal y lo regresa hacia abajo. Aquí hay un detalle que no te puedes perder y es que dije pasa a drenaje, como podría ser en el caso de este vídeo, por ejemplo, que te estoy dejando acá arriba, que por causa del drenaje no estaba enfriando en el área de abajo. Porque me observa el agujero del drenaje, míralo acá, tiene un pedacito de hielo, pero yo se lo puedo quitar aquí. Déjame ver cómo se lo logro quitar el pedacito de hielo. Mira. De hecho, tiene una extensión que míralo acá, tiene una extensión de metal que es la que transmite el calor hacia abajo. Y aquí no tiene hielo, observa que no tiene hielo. ¿Por qué no tiene hielo ahí? Pues sencillo, porque no hay evaporación. Si no hay evaporación, no hay descongelación, no se puede depositar el agua aquí, no puede circular el agua, no puede haber hielo, por tanto, aquí en esta bandeja, que es la bandeja del drenaje. Y toda esta historia es para ir paso por paso mirando qué componentes pueden estar implicados en este tipo de avería. Aquí tenemos varios componentes que podrían estar implicados. Uno puede ser la resistencia eléctrica. Entonces vamos a mirar a ver dónde está la resistencia eléctrica colocada para ver si todavía funciona. ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, vamos a llamar a nuestra amiga la vaporeta, o más conocida por la milagrosa, para descongelar esta área de acá que ya te mostré. Pero antes le voy a hacer una foto para enviársela al propietario porque la casa está desocupada ahora mismo. Entonces le hago una foto al propietario. Esto, por si eres un técnico, no olvides nunca andar con una camarita de foto, tu teléfono con buena memoria, etcétera. Porque, como dicen por ahí, vista hace fe. Bueno, ya he tomado las fotos y ahora voy a mirar los tres componentes. Recuerda, tres componentes implicados en este tipo de avería. Uno, entonces la tarjeta le envía corriente al sensor y le envía corriente a la resistencia. Entonces el sensor está abierto. Cuando se ha descongelado todo el hielo, entonces es cuando el sensor se cierra. Cuando el sensor se cierra, le envía la información a la tarjeta de que ya la temperatura se encuentra en el punto adecuado para quitar la corriente o la electricidad, para cortar el servicio de electricidad a la resistencia y continuar con el proceso de enfriamiento. Te recuerdo que esto es un ciclo de enfriar y descongelar, enfriar y descongelar. Están enfriando aproximadamente de 6 a 10, 12 horas en algunos casos, y descongela 15, 20 minutos, incluso media hora. Pero siempre tratando de cuidar los productos que se encuentran
del otro lado del panel, es decir, los productos que están acá. Pues nada, visto lo visto, lo que debemos hacer es, en este caso, reemplazar la resistencia eléctrica. Espero que este vídeo te haya gustado y si es así, que le des un like y lo compartas con amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de este canal. Muchísimas gracias por tu elección. Este es solo el diagnóstico. Si quieres ver cómo es que le cambio la resistencia a este evaporador, te invito a que mires alguno de los siguientes vídeos si es que el cliente desea hacer la reparación. Y recuerda que es importante saber, pero es más importante lo que haces con lo que sabes. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por tu elección y manito arriba si te ha gustado.